Bienvenidos a una nueva edición del Banquillo, Cápsula Champions. Ya tenemos campeón, un equipo que en la primera fase de la Champions, en la fase de liga, se perfilaba a ser la decepción del torneo, termina estableciendo un récord en la final. Primera final que termina con un marcador 5-0. Hablamos del Paris Saint-Germain. Pero antes, como siempre, suscríbanse, denle like, comente, comparte el contenido. Lo digo así con pena ya, pero somos 1,500. ¡La llamada millonaria! Vamos subiendo. Muchas gracias. Somos 1,500 y pico. La gente tal vez se encuentre que 1,500 suscriptores son pocos, pero para una plataforma de fútbol en República Dominicana, pues realmente es un número, es un bonito número y es un número que llama a la esperanza de que las cosas van a seguir fluyendo. Gracias a Resorte Media que nos abre las puertas. Gracias a todos ustedes que también abren sus oídos, sus ojos semanalmente para vernos y escucharnos dependiendo de la plataforma. No tenemos las camisetas, error mío nuevamente, pero gracias a Unisport. Popolo, Martín. Martín está emocionado porque el supuesto orgullo barcelonista se ganó. impuso. Popolo está triste porque perdió el Inter. Martín, arranca. No, lo primero es que buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que nos escuche. Y hoy marcamos un cierre. El episodio de hoy representa cierre de la temporada de clubes oficialmente. Sí. Cierre de año. Cierre de ciclos. Muchos ciclos cierran. Empezando, y vamos a empezar con los dos protagonistas de la final de la Champions. Claro. Hoy es el cierre de un ciclo en el cual el PSG deja de ser un equipo chico y pasa a ser un equipo grande. Para mí no. Bueno. Para mí el Nottingham tiene dos Champions en la época de cuando se jugaba con blanco y negro y sigue siendo un equipo pequeño. La crítica al PSG en su momento siempre fue dominio de su liga, carencia de triunfo en Europa. Muy bien. Ya tiene su triunfo en Europa. Está muy bonito ese curso. Al final, por más que nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, ya el PSG puede decir que come en una mesa exclusiva donde todavía hay muchos equipos que se consideran grandes y no han ganado esa competición. Ahí te digo lo siguiente. Buenas tardes a todos. Buenas noches, buenos días. Una frase que tú aplicas en mucho deporte. Claro. Consistencia. Correcto. El PSG merecidamente, de manera imponente, rompiendo récords con un fútbol vistoso, práctico, ofensivo, defensivo, buen fútbol, logró su primera Champions, pero eso no es motivo aún para decir que el PSG está en la élite mundial del fútbol, por lo que menciona Nelson. Hay montones de equipos que tienen una Champions. O una Copa de Europa. O una Copa de Europa en su momento. Ahora bien, Manchester City es un equipo del montón. Ahí te voy a decir. La consistencia de cómo se perfile el PSG de ahora en adelante, con Luis Enrique o sin Luis Enrique, con este once inicial. ¿Cuántas Champions tiene el PSG? No tiene que ver con un tema de Champions. ¿Cuántas finales? No tiene que ver con un tema de Champions. No tiene que ver con un tema de Champions que gane. Porque recordemos por qué la Champions es el torneo de clubes más importante del mundo. Porque incluso llegar a una final de Champions es un mérito. Es muy difícil llegar a una final. Lo dice por tu equipo, pero sí. No. Lo digo por un montón de ejemplos. Te pongo un ejemplo. La Juve tiene 2 Champions ganadas, pero tiene 7 perdidas. Es el equipo con el mayor saldo en contra. Y la Juve es considerada un grande de Europa por su récord en Liga, por su récord en Champions. De hecho, la Juve en la tabla histórica de victorias está en el 4º puesto a nivel de puntos. Pues el caso no es ese. El City, si tú miras todo lo que ha sido el desarrollo del City en la Champions League desde que entró el petróleo al City comparado con el PSG. Que fue en años símiles a cuando... Más o menos símiles, exactamente. El City ha tenido mejores resultados que el PSG a nivel de lo que es avance en la Champions League. Semifinales, cuartos de finales, etcétera, etcétera. El PSG tiene una final... Dos finales. Perdón, 2. Previa a esa tiene una final, que fue la que perdió en el 2020 contra el Bayern Múnich. Pero antes de eso, era un equipo que octavos o cuartos de final no pasaba hasta el año pasado, que llega Luis Enrique. Y como en todo club que llega, en su segundo año hace magia. En el Barcelona llegó en el 2014,
2015 gana el triplete. En el caso del PSG, llega en el 2024, 2025, hace magia y gana. Entonces, sí, el PSG tiene el mérito, ganó la Champions League, pero podemos decir que sí, dio el primer paso, pero no podemos decir aunque está en la élite. No podemos decir aunque está en la élite. Ahí te voy. El Arsenal. Pero tú lo dijiste bien. Ahí te voy. Aquellos que se creen grandes. El Arsenal, dentro de su concepción y de la concepción de sus fanáticos, todavía entienden que el Arsenal es grande. Y lamentablemente... corrección de cultura el general. Arsenal no es grande. Corrección de cultura general. El Arsenal es un grande en Inglaterra por la cantidad de FA Cup que tiene ganadas. Ni siquiera por Recordando ligas. que la FA Cup es el torneo más viejo del mundo y es uno de los más importantes de Inglaterra. Inglaterra es la liga más competitiva del mundo. Pero el Arsenal no es un grande de Europa, ni tampoco el Tottenham. Grandes de Europa son el Chelsea, el Manchester United, los dos equipos de Milán, la Juventus, ahí sí estamos hablando. El Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, ¿me entiendes? Exactamente. El Atlético de Madrid no es un grande. Yo nada más sé que hay 24 equipos que han ganado Champions, el PSG es uno de ellos. Y hay múltiples. Ahí sí, es que son cosas diferentes. Entonces, mencióname los demás. Sacando City, no, sacando el United, saca el Barça, saca el Madrid, saca los dos equipos de Milán y la Juve. Mencióname los demás. ¿Qué hay? Real Madrid. Mencióname los que han ganado una Champions. Menciona exacto los que han ganado una Champions. Tengo que buscar. Dortmund no es un grande. No es un grande de Europa. Celtic no es grande de Europa. Estrella Roja de Belgrado no es un grande de Europa. Aston Villa no es un grande de Europa. Nottingham Forest no es un grande de Europa. Son equipos que en su momento, por ejemplo, todo el mundo, por lo menos de la época de los padres de nosotros, recuerda el Aston Villa de los años 80, como un Aston Villa que tú me entiendes. Estamos dando vuelta en círculo. Yo te voy corrigiendo. Vamos a aterrizarte. Semántica para no confundir a los que nos escuchan. Porque es un podcast de chelcha, de fútbol y todo lo que tú quieras. Comen en la misma mesa. Y dominan su liga. Espérate. Sí, comen en la misma mesa. Y dominan su liga también. Escúchame. Son grandes en Francia. Sí, está bien. Comen en la misma mesa. Son grandes en Francia. Comen en la misma mesa el Dortmund, el Marsella, el PSG y el Nottingham Forest. ¿En la mesa de quiénes? De los de Kindergarten. De los de Kindergarten. No son grandes. Tú ganar una Champions o una Copa de Europa. Déjame hablar. ¿Por qué no te dejas hablar? Domina el Dortmund, domina el Nottingham Forest. ¿Su liga cómo la domina el PSG? En su momento, cuando accedieron a la Champions o a la Copa de Europa, que ganaron su Copa de Europa, hicieron el mérito porque hay que recordarle a las personas que para tú entrar a la Copa de Europa antes del formato Champions, tú tenías que tener un mérito por ser encima. Literalmente campeón de Europa. Por eso se llama Champions. Por encima en tu competición doméstica. Sí. Lo hizo el Nottingham Forest, lo hizo el Dortmund, lo hizo el Olympique de Marsella, que llegan y ganan. El PSG, perfecto, entró, ganó, pero tú no me lo puedes poner en la mesa de la élite de Europa porque tiene un título. No me lo puedes poner en la élite de Europa. Pero ponemos al City, que doble moral, que nada más tiene uno. Martín. Está bien, oye. Y ojo. Oye. Yo personalmente digo que a nivel de Europa, antes que el City, están el Manchester United y el Chelsea. Y el Liverpool. Perdón. El Liverpool, el Chelsea y el Manchester United. Claro. El City, el PSG son equipos de época y ojalá se prolonguen por mucho tiempo. Claro. Son equipos que han mostrado ser buenos, ser atractivos, ser mercadeables. Pero, viejo, estamos empezando pasito a pasito. Es una escalera. Encima hay un par de equipos más. Yo mantengo mi argumento, pero ¿cuál respeta su posición? Vámonos al partido. Antes para terminar el argumento del cierre de ciclo. Sí. Dale. Que decía que mencionar, se cierra el ciclo de poder decir que el PSG es un equipo pesetero porque no había ganado eso el cambio. Sí, eso sí. Me gusta eso. Si tú hubieras dicho eso, ya estuviéramos hablando de Sí, estuviéramos hablando. Por otro lado, en la otra acera, se cierra un ciclo con un sabor agridulce. Justamente hoy, el Inter de Milán anuncia la salida de Simone Inzaghi, que parte al Al-Hilal. Por la plata baila el mono. Le ofrecieron 23 millones de dólares. 25. Bueno, yo leí 23 en un reporte. Por año hasta el 2027. Más de 20 millones por año. Por la plata baila el mono, pero por otro lado también eso me deja una sensación un tanto agridulce, ya que es difícil
cuando tú como entrenador, Ujú. durante los últimos 4 años, que, ojo, nada que criticar a Pipo Inzaghi, Yo sí, Pipo no, Simone. Simone, se Pipo es el hermano. quedó un poquito corto en los momentos apremiantes. Dígase, jugó 2 finales de Champions, no pudo alzarse con el título, Ujú. pero igual, devolvió al Inter. Tengo un chiste negro. Óyeme, devolvió al Inter y tú, Popolo, que eres más fanático del Inter que yo, devolvió al Inter, a ese Inter que se vio finales 2009, 2010, que era un Inter que competía, llegó a ser el mejor equipo de su liga, devolvió al Inter a volver a ganar liga, volver a ganar copas domésticas y sobre todo, lo más importante para mí, aunque no lo ganó, volvió a poner al Inter como un equipo relevante de Italia en la Champions. Ujú. Cosa Eso sí. que tenía años desde su último... Desde el 2000, desde su- Desde hace, en ese momento, desde hace 10 años. 10 años. O sea, Sí, correcto. lo volvió a hacer relevante. Estamos hablando que el Inter del 2000 al 2010 era un equipo de respetar en Champions. Luego pasa por un periodo de transformación, por un periodo de Que- reconstrucción. Periodo que pasa completamente la liga Exacto. italiana. Y, Ujú. o sea, Inzaghi lo vuelve a poner en el mapa. Correcto. Sí. Entonces, al final, crédito a quien crédito merece. Yo tengo una pregunta. Y Me quedé con un sabor agridulce porque esta temporada, y lo siento, tengo que decirlo, fanáticos del Inter, pudieron ganarlo todo, pero se quedaron sin nada. en lapso de un mes. En lapso de un- Entonces, Y entonces ahí viene mi ahí pregunta. abro el cierre de ciclo, ahí cierro esa parte. Ujú. Haz la pregunta y nos vamos al partido. Viene mi pregunta. Y esta va dirigida a los fanáticos del Inter que nos ven, fanáticos también que están en el Patreon, y para ti, Popolo, que era el representante del Inter en el podcast. Dígala. ¿Fue un fracaso a nivel europeo el paso de Simone Inzaghi por el Inter? No. Desglósame por qué no. Mira, como bien menciona Martín, el Inter desde el año más atrás, desde el 90 al 2010, fue un equipo muy dominante en Europa. Entre 3 Europa Leagues y una Champions League, más varias semifinales que jugó. En ese periplo también logró 5 Serie A seguidas, desde el 2006 al 2010. O sea, el Inter tuvo un triplete, el único equipo italiano con un triplete, y luego de eso cae en la crisis que todos sabemos que cae, y que caen todos los equipos de la Serie A menos la Juventus, lo cual sabemos lo que provocó. Simone Inzaghi le dio identidad nuevamente al Inter de Milán en Europa, cosa que en el proceso de reconstrucción del Inter no hizo Antonio Conte. Recordemos que Conte duró 2 o 3 temporadas ahora mismo con el Inter, 2 temporadas, y el Inter quedó eliminado en ambas temporadas en fase de grupos. Me acuerdo que era un grupo que se repetía. Había un grupo del Shakhtar Donetsk con el Real Madrid y el otro equipo no recuerdo quién era, pero... No, el del Donetsk con el Real Madrid fue la primera de Inzaghi, pero Ok. en ese Inter habían 2 grupos que se repetían, que estaba Barcelona, Tottenham, Inter, y el cuarto integrante, no me acuerdo cuál era, pero era eso. Entonces, Antonio Conte, ese equipo no reflejaba lo que se estaba dando en Serie A. Veíamos un equipo en Serie A que competía, que un año quedó segundo de la Juventus, otro año destrona a la Juventus, pero en Champions no se sentía. Llega Simone Inzaghi con una estructura de juego muy orientada a las fases de knockout, y ahí ya el Inter empieza a subir en su perfil, incluso llevándolo a 2 finales, una muy batallada, una extremadamente bochornosa. Yo creo que para un proceso de reconstrucción, entendiendo de dónde viene el Inter, de pasar 7 temporadas, 8 temporadas seguidas sin jugar Champions, y cuando regresa 2 temporadas saliendo en fase de grupos, yo creo que poner al Inter a competir e incluso llevarlo a 2 finales Claro. es un mérito que no todo el mundo tiene, por lo que hablábamos hace unos minutos atrás. La Champions es un torneo tan complicado que incluso llegar a una final de Champions es un mérito, Sí. aunque no la ganes. Perderla como la perdió el Inter en el fin de semana es una vergüenza. Ahora, tú llegar a una final de Champions League no es algo que todo el mundo llega a alcanzar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo sí creo que el paso de Inzaghi por el Inter a nivel de Champions fue bueno. No tanto así en Liga. Muchos pensarán que Inzaghi fue un crack a nivel de ligas. De la 4 temporadas que Inzaghi duró con el Inter, dirigiéndolo en la Serie A,
perdió 3 ligas. Y esas 3 ligas, podemos decir que 2 de ellas, el Inter la perdió más de lo que el rival la ganó. Recordamos las últimas semanas. siendo favorito, o sea, hace semanas perdió contra el Napoli por un error y hubo una temporada, la 21-22, que la perdió del Milan. No, es que cuando tú hacías el símil, o sea, cuando tú hacías el símil de... Milan que no decían. No, exacto, cuando tú mencionar. hacías el símil de cómo tú te estabas comportando en Europa, crédito a Inzaghi, versus cómo tú te estabas comportando en Liga, y cuando tú haces el símil del roster, el fútbol no se gana en el papel, pero cuando tú analizabas los rosters del Inter versus el resto de la Liga, tú decías, óyeme, es más una liga que el Inter tiene que perder que la que el rival tiene que ganar, sin quitarle mérito a los rivales que la ganaron, en este caso 2 veces el Napoli y 1 vez el Milan, sin quitarle crédito. Sí. Entonces, ya yéndonos de cara al partido. Y ahí tomo eso que tú dijiste, y perdón que te interrumpa, justamente para entrar al partido con lo siguiente. Parte del mérito que se le quita a Inzaghi es justamente en el tema de que en las ligas Inzaghi es un técnico que le gusta mucho improvisar con las tácticas o no con la formación, porque Inzaghi se casó con un 3-5-2 desde que llegó al Inter, sino con las piezas. Y al mover piezas y al no dejar una persona fija en una posición o no buscar un reemplazo correcto, improvisaba mucho y se buscaba derrotas innecesarias. Recordemos en esta temporada el 3-0 contra la Fiorentina. Correcto. Derrota como el 1-0 contra la Roma, que le costó la liga. El empate contra Lazio, del Milan en la Copa de Italia. la remontada del Milan, cosas que no debieron de ocurrir. Entonces, ahí entró con la Champions. El Inter, el sábado 31 de mayo, entró a jugar absolutamente a nada porque un genio del fútbol como Luis Enrique se sentó 1 o 2 semanas a entender el juego de Inzaghi y se lo comió con yuca. Mandó a Hubo Dembélé, sombra de lo que jugaba el Inter. mandó a Dembélé a presionar. No, y te voy a decir- Tú que ves fútbol americano, ¿cómo se llama la posición cuando el quarterback va a sacar el que va y lo enfrenta? El que va de frente. El tackle. El tackle, defensive tackle. Ousmane Dembélé, para todo aquel que dice que Ousmane Dembélé no resaltó en la final, Ousmane Dembélé fue la gran figura de la final. ¿Por qué? Para mí, Porque Vitinha, el pero- juego del no, Inter, no, el no, juego no. del Inter Yo voy con sale Polo. con el portero. Eso mismo. Oye, En el preciso momento, y lo pusieron como Aquí 5 veces en puse- cámara, en el preciso momento en que Sommer tenía el balón en los pies, Dembélé estaba tú esperando. veías la cámara a Dembélé que parecía un corredor de piticampo, esperando que Sommer tuviera el chance de sacar y no le daba al equipo, al Inter, el chance de replegarse, de organizarse para ir al ataque. de una vez. Esa presión constante, los 90 minutos, no lo dejaron respirar, viejo, lo asfixiaron. Ahora, y otra cosa que yo vi. Crédito a Dembélé. Y si se gana su balón de oro, justo, muy justo. Y ojo, yo no pude ver la final en vivo, tuve una situación personal, pero sí la vi en diferido. Me senté a ver el partido diferido para yo poder opinar en el día de hoy. Ujú. Y una de las cosas que yo observé es, haciendo un poco de símil, yo sentí que Luis Enrique analizó los partidos en los cuales el Inter, a nivel defensivo, que fue una de las mejores defensas de Europa hasta la final, Sí. en los partidos en los cuales el Inter a nivel defensivo tuvo flaquezas, que fue el partido contra el Bayern, el Ujú. partido contra Barcelona, Sí. si tú analizas cómo jugó el PSG la final y tú haces un símil de cómo jugó el Barcelona en las semifinales, tanto ida y vuelta, y cómo jugó el Bayern Múnich, tanto en los partidos ida y vuelta, tú te das cuenta que Luis Enrique analizó ofensivamente su plantel y lo que el Bayern Múnich y el Barcelona hicieron mal, que por eso el Inter pudo salir vivo de esas llaves, Ujú. crédito al Inter, Ujú. Luis Enrique lo ejecutó a la perfección para que su equipo se viera. Dígase, presión al balón. Claro. Ataque, presión al balón. Ataque generado desde el mediocampo, la jugada iniciando con Vitinha. Sí. Totalmente. Y 2 extremos extremadamente activos y sobre todo, muchos ataques a pelota parada, que fue una Correcto. debilidad que tenía el Inter. De hecho, si tú analizas la eliminación anterior, la eliminatoria anterior, el Barcelona, donde más castigó al Inter, fue con los balones parados. Totalmente. Y es que el juego del fue lo Inter que pasa hizo- por ahí. ¿Qué Ujú. fue lo que hizo Luis Enrique en este partido? Sí. Balón parado. Sí. Kvaratskhelia. Presión. Mucha presión. Kvaratskhelia con la presión. Estamos hablando que Kvaratskhelia ganando 4-0 en el campo del rival viene corriendo para quitar una pelota. O sea, Claro.
William presión. Pacho, el defensor de viejo. Ecuador, oye, ese chamaquito. O sea, yo se lo si decía, tú analizas- yo vi la Una final cosa con Rafa. increíble. Yo vi la final con Rafa y esto es un crédito de verdad al pueblo de Ecuador y sobre todo al equipo Independiente del Valle, porque William Pacho es A la producido ahí. Federación Ecuatoriana de Fútbol. Óyeme, ese tipo cayó. Lo decimos de otros jugadores, pero real y evidentemente, William Pacho cayó parado en el PSG. Viejo. Este es su primer año en Europa y el tipo juega con un desparpajo, Eso con te iba una a decir. con una En el tranquilidad. PSG sale a relucir mucho Oye, nombre, pero óyeme, Pacho, pero Pacho Pacho- me lo dejan de Sí, pero último. lo de- William Pacho no, tiene un y juego óyeme, tremendo. El segundo, creo que ese es el segundo gol. El segundo gol. Ujú. Quien hace el despeje sobre la línea, arriba de Varela, Es es bu- es William Pacho. Pacho. Y luego Vitinha El que arma la jugada sacrificio- básicamente completa. Exactamente. Pero, Sí. pero hay que destacar el sacrificio Claro. en la parte defensiva y en la parte de, óyeme, cualquier balón importa de William Pacho. Eso es digno de admirar. Y hay algo. Y con eso sigo la pregunta sobre la final. Luis Enrique, hay un video que anda en las redes que, ojo, se ve relajo, pero a la vez es una realidad. ¿El de Michael Jordan? No. Ah, ¿cuál? Un El video- que le hicieron la pregunta. El que le hicieron la pregunta. Yo tengo a Kylian este año y todo el partido tiene que, o sea, todo es un jugador que juega en toda Él parte del resumen, campo. señores, espérate, resumen. Que él dijo que él controla todo. No, exacto. Que él lo va a controlar el resumen, todo el año que viene. Oye, Todos. el resumen, Ahí está. Ujú. él controla 9 jugadores sacando el portero en el campo. 10. 10. Ujú. No, o sea, bueno, sacando al... Bueno, en ese momento controlaba 9 sin Exacto, el portero exacto. y no a Exacto. Kylian. Porque Correcto. el balón tenía que morir en Kylian Mbappé. Exactamente. Y esto es un daldito para mi hermano. Es verdad, Kylian metía 40, 50 goles por temporada, pero no te vale, de nada te vale meter 40 goles como hiciste también esta temporada si tu equipo no va a ganar nada. ¿A qué costo el esfuerzo? ¿A qué costo el triunfo solitario si eso tú no lo sabes traducir a triunfo colectivo? Lo que pasó en la final de 2020. No, espérate. Y eso es lo que yo le doy tanto crédito a Luis Enrique. Ujú. Y lo que le critico a Mbappé en el Madrid. Pero eso es un tema X. Sí. Al final, cuando tú tienes un jugador, y son pocos los jugadores, y siempre tenemos que venir a traer a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, son pocos los jugadores que absorben el protagonismo en el sentido de que el balón tiene que morir conmigo Ujú. y acompañado del balón muere conmigo. Eso lo pueden traducir en éxitos colectivos Ujú. de sus respectivos equipos. Sí. Al final, sale Kylian Mbappé y como él dice, ahora yo controlo todo. Y Ujú. efectivamente, Lo controla todo. ¿cómo empezó a jugar el PSG? Era un esquema de 10 jugadores moviéndose en conjunto a como Luis Enrique lo había diseñado. Te lo pongo fácil. El PSG es y tiene el potencial de seguir siendo un equipo de época. Un equipo de autor. Sí. Un equipo de autor es un equipo que juega a lo que juega el técnico. Totalmente. Que se mueve como el técnico dispone. Y que el jugador Pero más yo estoy de importante acuerdo con no lo que dice Martín. y que el jugador más importante No es uno, necesariamente el equipo, exacto. es la camiseta. Exacto, que hay un partido que te va a matar Hakimi, pero Sí. hay un partido que te va a matar Dembélé, pero hay un partido que te va a matar Vitinha, pero hay un partido que te va a matar Dubán. Saer, Y por eso yo le doy más crédito ahora a Luis Enrique y a este triple. que es el gran fichaje. Es el gran fichaje del PSG. Le doy más crédito a este Luis Enrique y a este PSG que a lo que Luis Enrique hizo con el Barcelona. Porque, ojo, tiene mérito. Pero ¿con cuál Barcelona? MCN, bro. MCN, papá. Messi, Suárez, Neymar. En Prime. Con Rakitic, con Xavi, con Iniesta. Con Busquets. Con Busquets, ¿verdad? Exacto. Busquets. En la defensa estaba Piqué, Dani Alves, Mascherano, Piqué. Sí. Correcto. Ter Stegen, óyeme, con un equipazo. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Yo Entonces, realmente- este PSG es un PSG que nadie lo daba, como dice No, Nelson. no. Era el equipo que empezó como la gran decepción de la temporada y Exacto. terminó sobrepasando desafío tras desafío Fue tras la menos desafío mal. Y déjame- con nota A más y terminó sacando un A Exactamente. más triple X No. contra el Inter porque fue No, triple X. eso lo publicaron en páginas para adultos. Sí, Ese definitivamente. partido. Y yo estoy de acuerdo con algo que dice Martín. Y era algo que yo discutía con Rafa, que veíamos el partido juntos. En este PSG, tú no tienes una figura. No, Todos son figuras. todos son figuras. Si bien es cierto que el jugador del partido se lo lleva Desiré Doué, Ujú. marca 2 goles y da una asistencia, Sí. ciertamente, Algo que para no ocurría. cualquier persona Ujú. que podía decir, mira, vamos a dar 2 jugadores de partido, Sí. se lo podían dar a Doué o a Vitinha, Ujú. se lo podían dar a Doué o a Dembélé por el sacrificio defensivo.
eso no se ve. Sí. Eso no queda en una estadística. No, lo tienen en una No, No estadística queda en una normal. estadística, pero eso vale. Señores, Claro. la salida de Jan Sommer, hablando puntual del partido, la salida de Jan Sommer hacia Di Marco, que es por lo regular la salida confiable del Inter, se vio totalmente afectada. Porque es que anulada totalmente. En todo momento. Di Marco se vio totalmente perdido en el partido. Sí. Y eso es crédito a la presión alta Sí. que implantó Luis Enrique desde el inicio del partido. Sí. Totalmente el PSG salió a buscarla. Y ojo también este dato. Y este es un dato importante de cara en el partido como tal. Y al planteamiento de Luis Enrique. Que ojo, yo estoy de acuerdo contigo. Este triplete tiene más mérito por las figuras que tiene en el PSG que las que tenía en el Barcelona. No, y también tú tienes No. que ver lo que significa en el sentido de que es la primera Champions, un equipo que tiene más de 10 años invirtiendo millones, que han Claro, pasado. O sea, pero te digo, claro. el mejor fichaje en la historia del PSG Es Luis Enrique. es Luis Enrique. Y tú Déjame- lo ves, déjame y decirte tú algo. comparas el triplete de Luis Enrique con el de Barcelona, y fue grande, pero no se le para al lado al sextete de Guardiola. Por los siglos de los siglos, por el momento, Luis Enrique será el técnico más grande que ha pasado por el PSG. Totalmente. Primera Champions, primer triplete, dominio total en Europa. Se puede llevar a tu Mundial de Y Clubes. hablando- Porque ahora mismo, para el Mundial de Clubes, el equipo que llega con mejor forma es el Y hablando PSG. de Guardiola, usted sabe que uno tiene que dejarle caer su cosita. Únicos dos técnicos, mágicamente españoles, que tienen dos tripletes con dos equipos diferentes son Guardiola y Luis Enrique. Correcto. Y producto de la Masía. Ajá. También. Producto de la masa y el crucismo. Ok. Que vis, que el Barca. En Bien, todo tiene muy que bien. salir. Barça. No, déjalo, Como sea. déjalo. Ya Como yo no voy sea. a corregírselo. Ujú. Otro dato interesante: Lautaro y Marco Turán desaparecidos totalmente. Viejo, Crédito a la anulados defensa y todos. crédito al Sí, pero mediocampo también Lautaro, del PSG. acuérdate que, mira, yo te voy a decir una cosa. Lautaro jugó esa final por un tema de gallardía, de gana y lo descansaron lo más que pudieron, pero Lautaro no estaba al 100. Se veía desde el minuto uno que él no estaba al 100. Vamos a estar claros. No es, Pero no es tú coges espérate, la banca, no- tampoco hay nadie que lo sí, espérate, sustituya. pero no justificándolo, pero no está, o sea, Lautaro hizo de tripa corazón para poder estar ahí como capitán, como líder y que obviamente se encontraba un Ok. balón quizás ¿Y se tú le quieres que te enganchaba. diga? Con todo y todo, de lo mejorcito que el Inter tuvo, y fue malo, fue Turán. Sí. Turán tuvo como dos chances de gol. Ahora, Sí, pero un paréntesis. no ya le con lo que llegaba el queda- balón, ey, lamentablemente. con lo que queda ya del Inter. Ujú. Rumores, obviamente, vi rumores de salida de Lautaro. ¿Crees que el Inter debe de desintegrarse para volver a reintegrarse? ¿Cree que son los toques? O sea, no. Mira, la situación rápidamente. del Inter es la siguiente. El Inter tiene que encontrar técnico de aquí al viernes porque el Inter va a participar en el Mundial de Clubes que empieza la semana que viene. El Inter o todos los equipos convocados para el Mundial de Clubes deben viajar a Los Ángeles el sábado para empezar con los entrenamientos y demás cosas. Entonces, Martes 17. justamente Simón Inzaghi se integra ya con el Al Hilal porque el Al Hilal va a jugar el Mundial de Clubes. Entonces, Correcto. el Inter debe encontrar un técnico y se rumora dos nombres. Cés Fábregas, proveniente de la Masía, Berimbau, aunque no todo su periplo fue en el Barcelona, una gran parte en el Arsenal, una gran parte en el Chelsea. Y Roberto de Cherby, que ahora mismo dirige a un equipo inglés, no recuerdo Al Brighton. Al Brighton. Al Brighton. Y tuvo un paso por el Fábrica creo que no, por el está West listo, Ham. Fábrica no está listo para Inter, mi opinión. Ahí Me te puedo voy. equivocar. De las dos opciones, Fábregas sería la que más se inclina a relanzar un proyecto del Inter. Porque tiene un sistema fresco, más ofensivo, un 4-2-3-1, que incluso a Lautaro le sentaría mejor y que incluso se parece a lo que Lautaro juega en Argentina. Porque recuérdate que Lautaro jugaba la posición de pivote central, la que en el Mundial perdió por todo lo que sabemos. Pero ese 4-2-3-1 permitiría que el Inter sea un equipo más ofensivo y Cés Fábregas, es verdad, lo que tiene son 2 años dirigiendo. Ahora, con un estilo muy La Masía, un equipo como el Como, que nadie sabía cuál era. O sea, todo lo que vemos sería así, sí lo conocemos, pero lo levantó y lo dejó un equipo de mitad de tabla, un equipo Correcto. totalmente sin historia. Entonces, tú le das a un tipo con la idea, porque recuérdate, hay que tener la idea clara. Un equipo con la idea, tú se lo das a un técnico que a la vez tiene un respaldo económico como el que tiene el Inter, yo creo que Fábregas pudiese ser una adición buena. Honestamente, la situación del Inter ahora mismo es preocupante porque es relanzar un proyecto en medio de un torneo internacional
con tanta promoción como el Mundial de Clubes. Si hubiese una pausa de clubes realmente, yo diría que el Inter tiene tiempo de recomponerse, pero realmente no lo va a tener. Una pequeña corrección, yo dije del Brighton. Roberto de Servi actualmente es el técnico del Olympique de Marsella. Olympique de Marsella. Olympique de Marsella sí había pasado. Había pasado por el Brighton. Por el Correcto. Brighton. Actualmente está en el Olympique de Marsella. ¿Qué sigue? A mí, Yo tengo dos preguntas. ¿Qué sigue con el PSG? esa era la pregunta. La pregunta real aquí es ¿qué Yo sigue te con lo el digo PSG? ahora mismo que sí, Ok. con el PSG. Vamos a abrir la pregunta rápido. Esta pregunta para ustedes, para los fanáticos. ¿Qué sigue para el PSG de Luis Enrique a partir de la temporada que viene? Vamos a olvidarnos del Mundial de Clubes. Ujú. A partir de agosto que inicia la Ligue 1 y todas las competiciones de clubes en Europa, ¿qué sigue para Luis Enrique? Yo te lo resumo rápido. Martín. Lo que sigue para el PSG es siempre en el mercado, absolutamente siempre, hay una posición o una tecla que es bueno, ya sea buscarle un reemplazo o ya sea mejorarla. Ok. ¿Cuál será esa pieza del PSG? Luis Enrique sabrá, porque ahora mismo llevó ese equipo bien profundo y compacto. Acuérdense que fueron 11 jugadores cuando Luis Enrique llegó y luego sumó 3 más en el mercado de invierno. Correcto. No entiendo que el PSG como mucho va a ser entre 1 o 2 fichajes o quizá uno de los jugadores que ahora brillaron pues pueda partir a otro equipo ya porque quiera asumir otro reto. Perfecto. Un tipo como Marquinhos, por ejemplo, que ya lo que le faltaba con el PSG era ese granito, pudiera regresar a Brasil, no sé. Pero bueno, Está bien. creo que al final perfeccionar lo que ya está. Acuérdense que es un equipo joven y es un equipo que puede madurar. Me recuerda, respetando la distancia. Ahí viene Martín con la comparación. No, respetando la Que distancia. son necias. Me recuerda a un Barcelona 2009 que ganó todo, Ujú. hasta un sexteto incluido, con un periplo de jugadores, en su mayoría jóvenes, que tenían un futuro por delante. Entonces entiendo que si Luis Enrique sabe aprovechar esos jóvenes, los Vitinha, los Duré, lo que le queda de Dembélé, creo que pueden crear un equipo de por lo menos de los próximos 4 o 5 años, posee una amenaza real, tanto en Europa como en su liga, seguir siéndolo. Entonces, si tú ves que todos esos niños que tiene el PSG de entre 20 a 23 años, al igual que el Barcelona desde otra perspectiva, lo va madurando bajo el concepto y la idea de Luis Enrique, repito, el PSG puede Ser un ser- tipo de época. puede ser un equipo de época. Claro. Perfecto. A ustedes, gracias por la sintonía, como siempre. La pregunta queda abierta. Contéstenle en la caja de comentarios, por favor. ¿Qué sigue para el PSG y Luis Enrique y el plantel completo a partir de la próxima temporada, tanto de Champions como de competiciones domésticas? Señores, Vamos. gracias. Gracias por la sintonía y en una próxima nos veremos desde el banquillo.